¿Alguna vez has pensado por qué tenemos que crecer en las cosas del Espíritu entre personas que no entienden, que no tienen interés, que se oponen o simplemente ignoran las cosas de Dios? A menudo surge una pregunta entre los creyentes. ¿Deberíamos aislarnos en nuestra propia comunidad de cristianos solamente? ¿Crear esta ciudad utopia, perfecta supuestamente, entre los cristianos, donde se establezca algo sano y puro, perfecto? Y esto se ha intentado anteriormente en distintas maneras, pero no es lo que Dios nos llamó a hacer. Como Jesús y los héroes de la Biblia, Dios nos llama a ser la luz en medio de las tinieblas. Comenzaré diciendo que tú y tu familia deben estar donde Dios los ha llamado. Dios puede llamar a una familia en un lugar peligroso, a otra familia en un lugar bien tranquilo. No importa dónde estés, después que estés bajo el llamado de Dios, haciendo las cosas de Dios y lo que Dios te llamó a hacer, entonces vas a experimentar una cobertura del Espíritu Santo de Dios sobre ti, si estás donde Él te llamó. Dios puede llamar a una familia a compartir las buenas noticias del Evangelio en medio de situaciones difíciles, peligrosas. Sin embargo, si Dios los llamó, habrá una gracia, una cobertura para ellos allí, una cobertura espiritual para todos ellos. Esto no significa que va a ser fácil. Al contrario, puede ser sumamente difícil, extremadamente difícil. Pero esa familia va a reconocer el poder, la mano de Dios que está allí en medio de esa obediencia. Y puede confiar, la familia puede confiar en que Dios los guiará a través de todas las dificultades. Hay otras situaciones donde nos encontramos en un avivamiento, donde vemos a Dios moverse en milagros, milagros de sanidad, de liberación espiritual, sanidad mental. Y estar en este mover de Dios, uno diría, aquí está la perfección de la humanidad, en Cristo. Pero aunque estemos en el mover de Dios, que se vea evidente, aún puede haber cristianos tibios que no hacen nada, asistiendo al servicio y no reciben. Personas religiosas tratando de sofocar el mover de Dios, siempre las hay. Y aún quienes permanecen completamente indiferentes delante de la presencia del Dios Santísimo. Porque es así. ¿Cómo es posible que sea así? Hoy vamos a explorar esta verdad espiritual, porque Dios siempre siembra lo bueno y permite que crezca entre la maleza, la mala hierba sembrada por la oscuridad. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 29. Esta es la parábola del trigo y la maleza. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró una buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esto es una obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dios no se preocupa de los planes del enemigo, de las estrategias y los ataques, porque aún así Él siempre va a ser victorioso y Él sabe más allá. No nos tenemos que preocupar cuando vemos que la oscuridad siembra entre medio de las obras de Dios. Dios permite que la oscuridad en tu entorno, en mi entorno, se meta, se imponga, trate de sembrar maleza, porque esto te va a refinar, te va a fortalecer en tu fe, en tu carácter y te va a probar la fe. Pero finalmente va a mostrar la gloria de Dios por medio de ti y en tu alrededor, porque confías
en el perfecto agricultor, el que sembró la buena semilla. Reconozcamos que Dios nos dio libre albedrío. Él nos llamó a elegirlo a Él por nuestra propia cuenta, nuestra propia decisión. No estamos forzadas a la sumisión, sino invitadas a la comunión con el Creador. Desde el principio Dios le da al ser humano opciones, pero también es claro sobre las consecuencias de esas decisiones. Él es un Padre amoroso que quiere lo mejor para ti y para mí, pero sabe que lo mejor es que tú y yo lo elijamos a Él por nuestro propio deseo, por nuestra propia cuenta, como dije, escoger su reino y su camino, nosotras mismas. Él no te va a obligar, pero te alentará a elegir la vida en verdad. Génesis 2, 16 al 17 dice, pero el Señor le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Tenemos para escoger. ¿Vamos a escoger el fruto de vida o el fruto que aparece, que trae algo bueno o se ve bueno, pero en sí es en desobediencia a Cristo? Aún en las tentaciones, porque vienen las tentaciones, Dios provee una salida. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. El llamado de Dios sobre tu vida y su pueblo no puede ser disminuido ni apagado, a menos que tú lo permitas. Dios le ha dado libre albedrío a todas las personas y, a diferencia de un ladrón, Dios respeta tus decisiones, tus límites, aunque Él sabe que en el final, en los días final, tu destino vendrá por medio de tus decisiones, sea una destrucción o sea vida eterna, depende de lo que escoges. Aun cuando elegimos mal, desde el principio Dios dio a sí mismo, se dio a sí mismo en la carne en Cristo Jesús para morir por todos los pecados de toda la humanidad. No hay otro Dios dispuesto a entrar a la humanidad, sufrir horriblemente, todo para levantarte a ti del hoyo del pecado, hacia la pureza, hacia la santidad, la gloria, la victoria y la autoridad en Cristo. Esa es la buena noticia de Jesús. Por estas buenas noticias, Él permite que las personas permanezcan en su pecado y esclavitud si así lo eligen, mientras Él las expone a su bondad para que algún día lo elijan a Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Dios no quiere que nadie perezca. ¿Te quedarás y crearás solo cuando ves los milagros de Dios? ¿Te vas a unir a Él y a sus propósitos entre medio de una gente que pues no está rendida por completo? Y aún así permanecer fiel. Jesús sanó, liberó y enseñó sobre el reino de los cielos, pero no todos creyeron en Él. Los fariseos son frecuentemente descritos como observando a Jesús, viendo si sanaría en el día de descanso, buscando maneras de acusarlo, provocándolo, tratando de atraparlo en algo que pudieran torcer en su contra. Juan capítulo 15, verso 20 dice, ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Las películas y las series cristianas enseñan a estos fariseos como unos pocos, unos cuantos que molestan aquí y allá, pero en los tiempos de Jesús eran en los cienes, en los cientos.
La verdad de las buenas noticias es que siempre va a haber personas que se van a oponer a las maneras verdaderas de Dios. Y estas personas influenciadas por la oscuridad creen que están haciendo lo correcto. Se sienten como que es su propósito exponer a los líderes cristianos, a mostrar a otros la verdad. El otro día estaba yo en YouTube y noté que varios de líderes cristianos y organizaciones estaban hablando sobre otros líderes cristianos y otras organizaciones. No para apoyarlos y hablar el bien de ellos, sino para criticarlos, para corregirlos en público. Tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer.